to worship you. I live to worship you. I live to worship you. Jesus, no, I worship you. I live to worship you. I live to worship you. Sing to worship you, Jesus. To worship you, I live to worship you. I live to worship you. Aleluya, Señor, te damos gracias. Bueno, iglesia, mira, vengo de Buenos Aires y yo creo que Dios nos habla a través de las situaciones, a través de las pruebas. Y como todos saben, cuando tengo una hermana que había comenzado una enfermedad terminal en los huesos y que cuando, estuve en este viaje, la junta médica se reunió con su esposo y le dijeron que no tenían más que hacer ellos, que solo un milagro puede sacarla. De hecho, yo he ido una vez anterior. Ella había recibido a Jesús, había hecho la oración de fe y salió, fue a su casa. Pero ¿qué pasa? Esa convicción, ese cambio es un proceso. Y le dije, tenía que alimentarse espiritualmente, tenía que seguir trabajando. Y de hecho, a veces cuando uno no entiende, cuando uno no conoce la palabra, es que realmente hay muchas cosas que no entendemos. Aún nosotros con años de evangelio, hay cosas que tenemos que vivir para entender su palabra. Hay cosas que realmente se tienen que manifestar en nuestras vidas para entender el poder de la cruz. La palabra, Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Esto está en 1 Corintios 1:18, creo. Si lo tienen, poder de Dios para los que creen, poder de Dios para los salvos. Nosotros a veces esa palabra la tomamos, pero aquí, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los que se burlan, a los que se ríen del evangelio. Pero fíjate que dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios tiene que ver con todo, con sanidad, tiene que ver con una obra que Dios hace en nuestras vidas, transformadora, una obra de cambios de naturaleza. Porque usted fíjese algo, nosotros venimos a esta tierra con un diseño perfecto. Con un diseño perfecto por el cual vamos a caminar en esta vida. Pero ese diseño hemos perdido la memoria de ese diseño. Es decir, es como que entramos en un sueño profundo cuando llegamos a esta tierra.
Entonces, ese diseño perfecto para tu vida, ese diseño que Dios preparó para vos, para tu familia, para los tuyos, ese diseño, al separarnos de Dios, al venir a esta tierra, a buscar nuestros planes, nuestra voluntad y nuestros caminos, es que ese diseño perfecto se contamina, se corrompe, involuciona. ¿Y qué pasa? Entran un montón de cosas en nuestras vidas. Destrucción hasta muerte. Porque dice la palabra que a través de un hombre entró el pecado y a través del pecado entró la muerte a todos. Esto es una simiente, una naturaleza pecaminosa en nuestras vidas. Usted fíjese que cuando yo llego a la clínica, una de las mejores clínicas de Buenos Aires, justamente ahí estaba Cacho Castaña internado al lado de mi hermana. Todos los artistas estaban ahí. Es una de las mejores clínicas de Buenos Aires. Mi hermana está siendo atendida con los mejores especialistas, pero esos mejores especialistas tienen un límite. Ese límite, cuando mi cuñado me decía, me vuelvo loco porque los médicos no me pueden decir a mí que espere un milagro, ellos que son los que se tienen que ocupar de la salud de mi esposa. Entonces, justamente yo creo que Dios habla a través aún del que no conoce a Dios. Entonces, fíjese esto, cuando yo entro a terapia intensiva, en donde ellos tienen sus habitaciones especiales con todos sus equipos de última generación. Cada habitación está acondicionada para atender como si fuera una terapia del hospital. Cada habitación tiene esa terapia. Entonces, cuando entro, primeramente hablo con mi hermana y me dice, mira, está en un estado muy complicado. Está totalmente hinchada, parece que va a explotar su cuerpo. Y me decía que estaba muy preocupada. Cuando yo entro, ella me dice llorando, porque no habla, el Señor me dijo que voy a salir. Yo dije, wow, me dijo todo. Me habló ella, qué tremendo. Yo le dije, amén, conforme a tu fe, sea hecho. Amén, me dijo. Bueno, ahí entró todo un proceso en el que estaba en un estado de depresión, estaban los médicos entrando, saliendo, una atmósfera espiritual de muerte terrible. Realmente estar en esos lugares es bastante fuerte. Las tinieblas que se mueven. Pobres esos médicos que no tienen a Dios y que realmente todos los enfermos en la desesperación les piden, se enojan, se ponen nerviosos y les exigen cosas que ellos ya no pueden hacer. Entonces, cuando yo escuchaba los médicos que entraban y la trataban de serenar y le decían, Alejandra, tenés que tener paciencia porque no te llevamos a un coma, sino que te llevamos a una sedación, porque ella no puede respirar, no podía respirar. Ella ya salió, para la gloria de Dios. Esto es el estado intermedio en el cual me habló Cristo. Entonces, fíjate esto. Entonces le explicaban que al no poder respirar y no poder despertarla porque su desesperación iba a ser fuerte, es más, estaba atada, conectada a un respirador artificial,
le decían que tenían que bloquearle todos los músculos con sedantes, con medicaciones, con químicos, en las cuales ella estaba totalmente inmóvil. Y su desesperación era ese estado, no podía moverse, ella necesitaba, ya viene pasando estas situaciones, ella necesitaba a los kinesiólogos que realmente hacen un papel maravilloso porque ejercitan su cuerpo, porque cuando una persona está en terapia intensiva por mucho tiempo, ya sea por un mes, esa persona pierde movilidad, esa persona no puede levantarse, no puede moverse. Fíjense a lo que llega el cuerpo, ¿no? En la enfermedad. Entonces yo oía a los médicos y lógicamente ellos tienen que decir la verdad. Ellos tienen que dar malas noticias porque es su trabajo. Y porque la enfermedad cuando llega, nosotros dependemos de ellos. Dependemos de la ciencia. Pero yo esta noche te quiero hablar de la ciencia más gloriosa, de la ciencia más alta, de la ciencia que se revela a los hijos de Dios. De la ciencia que viene de lo alto, de la ciencia sobrenatural, que hace la obra y que realmente si conociéramos que esta humanidad prestara oídos a ese Dios que realmente tiene el bien, la bendición, la restauración, la salud, la familia. El Señor me decía, no me reciben. Se resisten, no quieren bien, no quieren oírme. Qué fuerte, porque teniendo todo del otro lado, por orgullo, por prejuicio, por religión, muchos se quedan sin conocer esa verdad, esa ciencia, ese poder, esa gloria. Entonces, cuando yo podía ver esta situación, yo le decía a mi hermana, Alejandra, ¿vos podés entender que tu mismo sistema inmunológico te está destruyendo? ¿Vos misma te estás autodestruyendo? ¿Vos pensás que esto viene de Dios? No, me dice. Entonces basta de engaños. Basta de oír al engañador. Basta de mentiras. Vos necesitas al único que te puede limpiar esa genética. Al único que te puede libertar de todo lo que hay adentro tuyo. Entonces, fíjese qué tremendo, porque mire lo que dice Isaías 59. Yo podía entender algo, mi amado. Cuando nosotros vivimos en el mundo, uno puede ver las familias felices, uno puede ver momentos donde uno tiene momentos de placer, momentos de alegría. Hasta que viene la desgracia, hasta que viene la separación, hasta que vienen los problemas difíciles, hasta que vienen los desiertos, hasta que vienen las soledades, hasta que viene la enfermedad. Y es allí donde nosotros realmente empezamos a meditar en nuestros caminos. Entonces, fíjese que yo podía ver que hay una simiente que traemos, una simiente, una naturaleza de destrucción dentro nuestro. Una naturaleza
que está trabajando dentro nuestro. Y esa naturaleza, cuando estamos separados de Dios, está operando, tiene sus relojes. Y esos relojes en algún momento empiezan a activarse. El cuerpo puede soportar afanes, puede soportar problemas, puede soportar situaciones difíciles hasta que tiene un límite. Cuando yo me reunía con los médicos, ellos me preguntaban, ¿su hermana es profesional? ¿Su hermana se dedica a esto? Sí, le explicábamos lo que hacía importante en la DGI. Y realmente ellos me preguntaban, ¿ha vivido situaciones difíciles? ¿Ha vivido situaciones de estrés para llegar a este problema inmunológico? Y realmente sí. El cuerpo soporta hasta un determinado límite. El cuerpo también padece, el cuerpo también sufre y el cuerpo manifiesta en algún momento el dolor, la enfermedad, el estrés, el afán, la ansiedad que se vive en el mundo. Hoy en el mundo vivimos injusticias todo el tiempo, vivimos cosas difíciles todo el tiempo, vivimos ante la amenaza todo el tiempo de perder cosas. Y realmente, como estamos viviendo hoy en este mundo, vivimos de una manera acelerada, sin pensar, hasta que vienen las situaciones difíciles. Entonces, yo podía ver que el Señor, cuando me voy a la palabra, hay una naturaleza que debe ser transformada, que debe ser cambiada. Nuestra naturaleza pecaminosa tiene que ser destruida. Destruida. ¿Para qué? Para que realmente podamos vivir una vida sana, una vida saludable. Y el único que puede destruir esa naturaleza y esa simiente se llama Jesucristo. Muchas veces hemos conocido como personas naturales, con nuestras propias creencias. Hemos conocido la historia de un Jesús que murió en la cruz por mis pecados, pero eso no hemos entendido, no lo hemos realmente creído. Entonces yo podía ver, mi amado, que esa simiente de destrucción que viene en el hombre natural, en la mujer natural, tiene que ser destruida para que realmente podamos vivir una vida sana. Entonces el Señor me hablaba del cuerpo de pecado. Entonces fíjate que la palabra dice en Romanos 6:4, el único que puede destruir esa simiente de destrucción es Jesucristo. ¿Por qué? Porque su simiente viene del cielo. Su simiente es santa. Su simiente viene del Padre. Usted fíjese que Lucas 1:35 dice la palabra de que María fue un vientre. María era una virgen, un instrumento para traer a Jesucristo, a Jesús en el vientre. Pero el padre de ese hijo es de naturaleza celestial. El padre de ese hijo viene del Altísimo, viene del mismo Espíritu. Fíjense, en Lucas 1:35, el ángel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, también el santo ser que nacerá será llamado
hijo de Dios, simiente santa, simiente de naturaleza sin pecado, sin mancha, simiente que necesitamos los hijos de Dios, simiente naturaleza de Dios para ser cambiados, para ser transformados en los instrumentos poderosos de Dios. ¿Se va entendiendo? Nosotros vinimos con una naturaleza caída, vinimos con una naturaleza enferma. Y esa naturaleza solo se destruye a través de Jesucristo, a través de una simiente santa. La palabra, fíjate que dice en Romanos 6, acompáñame. Dice la palabra en Romanos 6, el Señor me llevaba a entender y a que nosotros realmente entendamos quiénes somos y cómo tenemos que creer en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que la palabra dice en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y en el 6 dice, sabiendo que nuestro viejo hombre, vieja naturaleza, vieja simiente, fue crucificada juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Usted fíjese que muchas veces cuando nosotros hacemos el retiro venimos todos felices, pero ¿cuántas vidas permanecen? ¿Cuántas vidas entendieron qué realmente vino a ser Jesucristo? ¿Cuántas vidas perseveran? El bautismo lo hacemos como un acto religioso, pero el bautismo tiene un poder, mi amado, tan tremendo, que es por fe, solo por fe. Cuando nosotros creemos que esa vieja naturaleza, que esa simiente de pecado, que esa simiente destructora se destruye en el bautismo, nosotros nos levantamos a nueva vida. Muchos nos hemos bautizado sin entenderlo. Entonces seguimos con simientes, con naturalezas, con áreas de nuestra vida que se oponen, que se resisten a la voluntad de Dios. Fíjese que en Colosenses 2:11 también dice la palabra, si me acompaña. Qué importante, mi amado, entender esto. Dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Vamos a Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levanta o que levantó de los muertos. Cuando nosotros creemos, ese poder de Dios actúa en tu naturaleza, actúa en tu simiente. Ese poder de Dios te levanta. ¿Sabes que levantar significa te despierta? Te despierta a nueva vida. Te despierta
al diseño verdadero, al diseño del Dios vivo, al diseño, al plan original, al plan perfecto de Dios. Ese poder de Dios es por la fe. Es el arma más poderosa del Hijo de Dios. A través de la fe, ese poder de Dios actúa. En este tiempo, el poder de Dios quiere actuar en nuestras vidas, quiere levantarnos, quiere despertarnos a nueva vida, a una nueva naturaleza. ¿Se va entendiendo? Esto tiene que ver con sumergirnos en agua. Sumergirnos en aguas de arrepentimiento. Fíjese que la palabra habla de bautismo, pero también habla de arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento es renovación de mente. Arrepentimiento es cambio de mentalidad. Arrepentimiento tiene que ver con un cambio de vida. Usted fíjese que un Esaú, dice la palabra, que él lloró amargamente por la bendición. Pero él no se arrepintió. Él lloró amargamente, pero lo que él quería era la bendición, no el arrepentimiento. Muchas veces queremos el milagro, pero no el cambio de vida. No la renovación de mi mente, no el cambio en mi dirección, en lo que yo venía haciendo, en cómo me estaba manejando. Dios es tan grande, mi amado, que Él hace milagros. Pero en esos milagros Él busca el arrepentimiento. Él busca el arrepentimiento genuino. Fíjese que yo me iba a analizar, porque ahora vamos a ver el lado malo. O sea, esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que nos destruye internamente, que tiene que ver con la separación de Dios, con la iniquidad que está dentro de nuestro cuerpo, que entra a nuestra sangre, que entra aún a nuestros huesos. Entonces, fíjate, el Señor me hablaba de que la bondad de Él es hacer milagros. Es hacer milagros. Él, su amor es más grande aún que nuestra actitud, que nuestra dureza. Fíjese que por la dureza de corazón es que Dios está corrigiendo nuestras vidas. Este es un tiempo de corrección. Un tiempo en donde Dios quiere ablandar corazones duros. Fíjese lo que dice Jeremías 17:1. El pecado se graba con cincel de hierro y con punta de diamante. ¿Será que es difícil desarraigarlo? ¿Será que es difícil quitarlo? Usted fíjese que hay una humanidad. Fíjese lo que dice Isaías 59. Que sus rebeliones se han multiplicado. Mire lo que dice Isaías 59:1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, ¿cuál es el deseo de Dios? Salvar. El deseo de Dios es oírte. Pero mira lo que dice la palabra. Pero vuestras iniquidades han hecho de división entre ustedes y yo, dijo Dios. Entre sus pecados han hecho ocultar de ustedes el rostro de Dios para no oír. A veces Dios no oye, no puede oír por causa de la iniquidad.
Entonces yo me ponía a ver y fíjate lo que dice la palabra en esta parte, en Isaías 59:5. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Vos sabés, mi amado, que esto tiene que ver con la iniquidad. La iniquidad oculta, el pecado oculto. David decía en el Salmo 19:12, Señor, líbrame del oculto, te pido perdón por las faltas ocultas. Quita mi orgullo y seré sin tacha y perfecto. ¿Qué le estaba diciendo David? Que su falta era el orgullo, que su falla, su iniquidad era el orgullo. El apóstol me decía, fíjense que el lema de estos varones era: despierta, tú que duermes. Levántate, despierta. Creo que es Tesalonicenses 5:14. Y te alumbrará Cristo. Ahora, ¿qué viene hablando esa palabra? Que las tinieblas tienen que ser desenmascaradas. Y las tinieblas son desenmascaradas ante la luz. ¿Y quiénes son los que van a entender sus propios errores? Aquellos que están despiertos y que la luz los alumbra. La palabra dice: despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es tiempo de despertarnos, iglesia. Es tiempo de estar despiertos, de estar buscando a Dios. Es tiempo de tener tiempo con Dios. ¿Para qué? Para que la luz, porque el apóstol decreta que esa luz alumbra nuestras vidas y que si estamos despiertos, como Él también ha declarado, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo, yo puedo declararte que ninguna tiniebla va a poder prevalecer ni en tu vida ni dentro de tu vida. Amén, iglesia. Gloria al Cordero. Santo es el Señor, iglesia. Entonces, fíjate qué tremendo esto, porque la iniquidad tiene que ver con lo oculto. La iniquidad viene de herencia, la iniquidad viene de maldiciones, la iniquidad viene de pecados no confesados, la iniquidad viene de una generación de pecado. Y si vamos al caso, la iniquidad tiene que ver con ese cuerpo de pecado, con esa simiente generacional, con esa simiente, con esa naturaleza que se resiste a Dios, que se revela a la voluntad de Dios. Yo quiero decirte algo, mi amado. Esto es una responsabilidad nuestra. Este es un tiempo donde Dios te está diciendo, este es tiempo de responsabilizarnos, de meditar en nuestros corazones, de que Él alumbre nuestras tinieblas, que Él alumbre nuestras cosas ocultas. Porque fíjate lo que dice: conciben la iniquidad, dice que conciben huevos de áspides y dan a luz serpientes. ¿Esto qué tiene que ver, mi amado? Con pensamientos y obras. Con pensamientos y obras. La palabra dice: conciben maldad y dan a luz iniquidad. ¿Cuántas cosas, cuántos pensamientos, cuántas cosas cuánta manera de hablar, de maldecir? La palabra dice: de una misma fuente no puede salir agua dulce ni agua amarga. O es agua amarga o es agua dulce. Y cuando sale agua amarga de tu vida es porque esas aguas están recorriendo tu cuerpo, están en tu fuente, están en tu sangre, están en algún lugar. Y eso en algún momento explota.
Y qué importante, mi amado, porque ¿sabe qué? Tenemos un Dios que es luz y que nada queda oculto. Nada queda oculto. El Señor me dejaba ver que esos huevos de áspides, cuando explotan, se recorren todo el cuerpo. En mi hermana me decían que sus células estaban enfermas en todo su cuerpo, en su sangre. Entonces, ¿qué pasa? Esa iniquidad que viene de herencias o que viene de nuestros propios comportamientos o de nuestras situaciones de injusticia, dolores que no hemos sanado, dolores, injusticias que no hemos podido perdonar, hablar falsedad, hablar mentira, es dar a luz engaño. Conciben maldad y dan a luz engaño. Entonces el Señor me llevaba a ver a través de mi hermana esos líquidos que estaban dentro de su cuerpo, que estaban en su cuerpo, en su sangre, en su genética. A través de situaciones que ella ha vivido, a través de generaciones, a través de ese cuerpo de pecado, porque ese cuerpo de pecado, mi amado, tiene que ser destruido. Y ese cuerpo de pecado no puede ser liberado. Ese cuerpo de pecado es nuestra carne, es nuestro yo, es nuestra voluntad, es nuestras emociones, es nuestro carácter. Muchas veces queremos ministrar cosas que son de la carne y que la carne no toma consejo. La carne no puede ser liberada. La carne no puede recibir ayuda. La carne tiene que ser destruida. ¿Se va entendiendo, mi amado? Y quiero decirte algo. El poder de Dios por la fe es destruida. Por la fe es destruido. Para que no reine en tu vida, para que no gobierne en tu templo, para que no esté escondido. Fíjate que el Salmo 119 también habla de maldición te has vestido. Y como aguas ha entrado en tus entrañas y como aceite en tus huesos. Usted fíjese que aceite tiene que ver con espíritu y aguas tiene que ver con palabras. Tiene que ver con maldiciones. Tiene que ver con cosas que quedan en nuestro cuerpo, que están escondidas, que entran a través de nuestra sangre, a través de nuestra herencia, porque dice la palabra que en nuestra sangre está la vida. Mi amado, necesitamos destruir a esa simiente que está dentro nuestro, a ese rebelde que está dentro nuestro, a ese que se resiste a vivir una vida plena. Mira qué tontos que somos, que nos resistimos a vivir una vida plena, nos resistimos a vivir una vida saludable, nos resistimos a vivir una vida en obediencia a Dios. Y nosotros mismos destruimos nuestro sistema inmunológico. Porque ese sistema inmunológico, cuando es destruido, todos los enemigos te invaden, destruyen tu viña. Cuando voy a ver a una persona, porque esta semana fuimos a ver a muchos enfermos, me decía, sí, pastora, los médicos me dicen que yo estoy sana, que ese cáncer ahora no está en ningún órgano, pero dice que las células están en mi sangre, en todo mi cuerpo. Y lo único que dicen es que tienen que hacer una quimioterapia para ver qué pueden hacer con esas células. Ahora yo realmente decía, Señor, ¿pero vos me estás hablando? O realmente yo me estoy haciendo toda la película, pero todas las situaciones, mi amado, me hablan de una iniquidad que se esconde.
de una iniquidad que se oculta en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, en nuestra genética y que tiene que ser deshecha, tiene que ser destruida, tiene que ser abortada por la palabra, por el agua de vida, por la palabra, por el poder de Dios, porque la palabra es fuente de poder para sanar, mi amado. ¡Aleluya! Fíjense que estos huevos de áspides son tumores que cuando explotan esos huevos se empiezan a desparramar por todo el cuerpo. Y quiero decirte algo. Dios dijo, hecho está. Hecho está. Todo está hecho. Todo está hecho. Todo está consumado. Todo está listo para tu beneficio. Y verdaderamente, mi amado, cuando yo empezaba a orar y oraba por mi hermana y empezaba a desbloquear sus músculos, a echar fuera esos líquidos que estaban escondidos, esas aguas de maldición, esas aguas de iniquidad, esas aguas de enfermedad que aún se metieron en sus huesos porque estaban rompiendo sus cartílagos. Y van atacando los cartílagos de todo su cuerpo. Agarraron y atacaron el sistema respiratorio. Cuando atacó el sistema respiratorio, ella no podía respirar. Fíjense qué terrible. Ella no podía respirar. En realidad tiene atacado su sistema respiratorio. ¿Y qué dice? Que después el próximo paso ataca el corazón, los cartílagos del corazón. Entonces, realmente yo decía, Señor, ¿hasta dónde necesitamos llegar para ablandar nuestro corazón? ¿Hasta dónde tenemos que llegar para entender tu voluntad? Cuando yo le hablaba a mi hermana y le decía, todo esto que tenés adentro, ¿no te lo provocó el Señor? Esto no te lo provocó Dios. Esto es producto de resistirte a Dios, de rechazar al único que te puede cambiar la sangre, que te puede cambiar la simiente, que te puede cambiar la naturaleza. Fíjate que dice en Jeremías 17:1, si lo tienen ahí, dice, mira, el pecado de Judá escrito está en cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Y creo que no está ahí, pero esto tiene que ver con endurecer el corazón. Endurecer el corazón al resistirnos, al no seguir a Él, al no entender sus caminos. Pues fíjate que Juan el Bautista dice la palabra que él dijo, yo a la verdad vine a bautizar en aguas para arrepentimiento. Pero viene otro que viene a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Sabes que antes del Espíritu Santo y fuego, antes de ese avivamiento, antes de esas vestiduras, antes de ese bautismo de fuego, de espíritu y de poder, hay aguas de arrepentimiento? Debemos sumergirnos en las aguas de arrepentimiento. Yo puedo recordar en la Biblia a un tal Naamán, un profeta. El profeta, fíjense que estamos hablando del Antiguo Testamento. Él no sabía de bautismo, él no sabía de lo que hablaba la palabra en el Nuevo Testamento. Y sin embargo, Eliseo, cuando Naamán tenía lepra, cuando él estaba lleno de lepra, lleno de pecado, lleno de iniquidad, su cuerpo enfermo, ¿sabe lo que le dijo Eliseo? Sumergite en las aguas del Jordán 7 veces.
Vos sabés que eso es más profundo. Tiene que ver con las áreas de nuestra alma. Tiene que ver con las 7 iglesias, si querés escudriñar. Con las características de las 7 iglesias. Yo puedo ver a un Pablo que viene hablando a la Odisea y le dice, no seas ni tibio ni caliente. Hoy encontramos una iglesia que no se sabe si es tibia o caliente. No es ni una cosa ni la otra. Una iglesia que no tiene pasión por lo que hace. Una iglesia que está dormida. Una iglesia que hay que despertarla y decirle, mira, Cristo te necesita. Cristo está llamándote. Hay vidas afuera que están necesitando de tu favor, del poder que Dios ha puesto en ti, de los talentos que Dios te ha dado, que están en potencia, pero no están en acción. Poder de Dios. Entonces somos uno más entre las multitudes y somos uno más entre los muertos. Y seguimos conviviendo con muertos y terminamos dormidos como los muertos. Y eso no es lo que Dios está buscando. Dios está llamando. Dios está llamando. Vos fíjate que Naamán, dice la palabra, que era orgulloso, era soberbio. ¿Cómo a mí me van a mandar a lavarme en esas aguas? Pero el profeta lo que quería era que sea desarraigada la iniquidad, la soberbia, el orgullo, que había endurecido su corazón. ¿Y saben una cosa? Cuando él obedeció, dice que salió puro y limpio, sano. ¿Qué estás esperando, iglesia? ¿Qué estás esperando para sumergirte en las aguas del arrepentimiento? Podemos ver a un Pedro obstinado, a un Pedro de mal carácter, a un Simón, porque no era Pedro. Cuando el Señor le dijo, boga mar adentro, Pedro, metete en las aguas, sumergite en las aguas de arrepentimiento, sumergite en esas aguas, Pedro. Vos necesitas entender mi poder, vos necesitas entender quién soy yo. Y dice la palabra que cuando él se sumergió en esas aguas, dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Este se sumergió en las aguas del arrepentimiento. Este entendió que fallaba. Este entendió que no entendía nada. Y te digo algo, mira qué bueno es nuestro Dios, porque Él le dio el milagro. Dice que Él pescó, hizo una pesca sobrenatural. Vinieron los peces de todos los mares. Él hizo una pesca milagrosa. Le demostró el Señor quién es. Un Dios sobrenatural, un Dios que hace milagros, un Dios de poder, un Dios que no tiene limitaciones, un Dios que sana, un Dios que liberta hoy, un Dios que tiene pan de la liberación, pan para este siglo. Ahora, este Simón necesitaba sumergirse varias veces, ¿viste? Porque vi que no fue que se sumergió una sola vez, se sumergió varias veces. Y varias veces él entendía, Pedro, ¿me amas? Sí, sí, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, sí, te amo. Pedro, ¿me amas? Vos sabés que te quiero, no te amo. Porque si te amara, te seguiría. Si te amara, estaría donde vos querés que esté. Si te amara, estaría haciendo tu voluntad. Dios nos está llamando a un verdadero arrepentimiento. Dios te va a mostrar el milagro. Dios tiene los milagros. Yo podía ver un estanque, el estanque de Betesda, un estanque en el que dice que había ciegos, enfermos, paralíticos, leprosos, tirados, esperando que alguien los sumerja en esas aguas. Pasó el Señor Jesús y nadie lo vio.
Ellos solo pensaban en el milagro, pero no estaban viendo que el hacedor de milagros estaba parado ahí esperando que lo miren. Él fue a ese que hacía 38 años que estaba tirado, enfermo. Él fue a hacer el milagro. Vos fíjate, nosotros no vamos a Él, nosotros no bajamos, nosotros no descendemos, nosotros queremos lo que queremos. Pero Jesús va, Él te va a buscar, Él va y hace ese milagro. ¿Querés ser sano?, le preguntó. Y le salió con cualquier cosa. Mira, no tengo a nadie que ver. Ni lo conoció, ni entendió quién era. Entonces, mi amado, yo creo que hay un primer estadio que tiene que ver con destruir ese cuerpo de pecado, ese bautismo en las aguas, en donde por fe queda destruida esa naturaleza. Si somos insensibles en nuestra manera de vivir, hay iniquidad, mi amado. Si nosotros no entendemos que lo que estamos haciendo está mal, mi amado, no hay arrepentimiento, no hay cambio de actitud, y eso genera consecuencias. Y nosotros Dios nos está llamando a tener esa capacidad de ir al Señor y decirle: Señor, alumbra mis tinieblas, líbrame de lo oculto, líbrame de ese dolor no sanado, líbrame de la herencia de mis padres, de la herencia de idolatría, de adulterio, de hechicería, de mentira, de falsedad, de robo, de engaño. A veces vemos hermanos enfermos, familias enfermas, muertes prematuras, muertes antes de tiempo. El pecado trae muerte. Y Él vino a traer vida. Él vino a traer vida. Esto nunca lo olvides. Nuestra conciencia tiene que estar lavada con la sangre de Cristo para que nuestra conciencia sea sensible, para que nuestra conciencia esté sensible a la voz del Espíritu. Y que día a día podamos poner a cuentas nuestras fallas, nuestras debilidades, lo que se resiste a Dios. Fíjate que según Isaías 59, ¿qué es iniquidad? Mira lo que dice la palabra. Porque con nosotros están nuestras iniquidades, el mentir a Jehová, el apartarnos de Él, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. ¿Sabes qué? Iniquidad tiene que ver con caminos torcidos, caminos que nos separan de Dios, caminos que nos sacan del objetivo, de la voluntad de Dios. Y para ir terminando, fíjate que arrepentimiento tiene que ver con renovación de mente. Arrepentimiento, fíjate en Romanos 2:4, dice la palabra: Romanos 2:4. Dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía
al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira. Y ahí sigue hablando. Este es un tiempo donde debemos buscar esa bondad de papá. Fíjate que podemos enfermar por bondad de Dios, porque nuestro corazón es duro para arrepentirse. Las pruebas ablandan el corazón. Fíjate que dice 2 Corintios 7:10, la tristeza conforme a la voluntad de Dios es para arrepentimiento. Conduce a la salvación. Recuerdo cuando una de las intercesoras oyó una voz en la que decía, toca su carne, pero no sus huesos. Ella tiene un accidente en este dedo. Y fíjense que la carne tiene que ver con nuestra dureza, con nuestras durezas. Podemos ver el caso de Pablo cuando un hombre estaba con la mujer de su padre, en 1 Corintios 5. ¿Y qué dice Pablo? Que se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne, porque su corazón está endurecido. Fíjate que Dios, por bondad, a veces nos hace pasar pruebas difíciles. Pero esas pruebas difíciles son para arrepentimiento, son para bien. En algún momento de nuestra vida no son para destrucción, sino para que la bondad de Dios sea derramada, para que el milagro de Dios venga a nuestras vidas, para que enderecemos nuestra senda, para que nos alineemos a Cristo, para que ablandemos nuestro corazón al Señor, para que nuestro corazón no siga endureciéndose. Porque nosotros podemos seguir viviendo en pecado, en rencillas, en iras, en violencias. Podemos seguir mintiendo. Podemos seguir engañándonos a nosotros mismos. La palabra dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Dijo el salmista. Quiero decirte que la luz, su palabra, está alumbrando. Y que todo lo oculto sale. Quizás tienes que perdonar una injusticia. Quizás un aborto. Vos sabés que un aborto te lleva a la depresión y aún te lleva a la muerte, la culpa, la condena, el maltrato, la intolerancia, el odio, la amargura. La palabra dice, guarda tu corazón de la amargura, no sea que te apartes de la gracia. ¿Sabes que Dios a veces tiene que frenarnos? Tiene que limitarnos para que no sigamos errando, desviándonos. ¿Sabes que yo podía ver el equipo de mi hermana de profesionales? Uno estaba enfermo del corazón, el otro tenía cáncer, el otro estaba en un estado de depresión, gente de 40 años, 45, 50. Y yo decía, Señor, cuánto dolor
tendrá tu corazón de ver vidas que por no oírte, cuando el Evangelio se está predicando en todo lugar, por las calles, por las radios, por la televisión, y nosotros ya ni prestamos atención, nos insensibilizamos ante la maldad de este mundo, y en nuestros hogares, en vez de haber paz, hay conflictos, hay pleitos, hay divisiones, hay bandos, hay divorcios. ¿Qué estamos haciendo? Vemos familias que se dividen, matrimonios de años sirviendo, que han perdido ese primer amor y que han dejado ese lugar tan privilegiado que Él nos da. Es tiempo de examinarnos, es tiempo de meditar en nuestros caminos, es tiempo de rendirnos a Él. Él es un Dios de milagros, Él sigue y seguirá haciendo milagros. Él sana, Él restaura, pero cada prueba es para hacer de nosotros un odre nuevo, santo. ¿Sabes qué dice la palabra? Que hemos nacido para ser santos y sin manchas. Si la palabra lo dice, yo soy. Si en la palabra está escrito, yo soy. Las limitaciones son nuestras, no de Dios. Dios tiene lo mejor para tu vida. Dice la palabra que la sangre de Cristo nos limpia de toda herencia vana de nuestros padres. ¿Cuánto daño pueden haber causado? ¿Cuánta injusticia, cuánto enojo hay en la calle? ¿Cuánta rebelión? ¿Cuánta culpa a Dios de sus propios caminos? Culpamos a Dios de nuestros propios caminos torcidos. Dios te está llamando, iglesia, a sumergirte en esas aguas de su palabra. Hoy, arrepentimiento hay en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí. ¿Sabes para qué? Porque esa bondad de Dios, ese amor de Dios, quiere que dejes atrás el pasado, que dejes atrás los malos recuerdos, que dejes atrás el odio, que realmente creas que Él destruyó tus miserias, que Él cargó con tus rebeliones, que Él cargó con tus iniquidades. Cada vez que vas a tomar una decisión, medita: Señor, ¿esto te agrada? ¿Esto es tuyo? Si no, te pido perdón. ¿Sabes qué agradable es tener tu templo, tener tu corazón sano? Resistirte a que la amargura te toque, resistirte a que otros te hablen mal, a que otros difamen. Tu corazón tiene que resistir lo malo y tu corazón tiene que grabar lo bueno. Pablo decía: cartas escritas son grabadas con el cincel del Espíritu. El Espíritu Santo está grabando. Hay perdón de pecados. Hay sanidad, pero hay perdón. Hay perdón de pecados.
Este es el tiempo de acercarnos a ese Dios, a buscar su justicia, no la nuestra. Por tiempo juzgamos, vengamos, concebimos maldad y damos a luz iniquidad. Arrepentite de tus malos caminos. Dios hará el milagro igual, pero Él nos está enseñando. Dice la palabra que no había quien busque a Dios, quien se acerque, quien haga justicia. Todos a una se desviaron en sus propios caminos. Pero sin embargo, dice Isaías 59, yo me levanté, me vestí de justicia, me vestí de celo por ustedes y hice pacto. Mi poder y mi enseñanza estará contigo y tu descendencia. Ese poder que te da la palabra, esa palabra que hoy te está dando vida, te está dando una llave para ser libre, para ser sano. Esa palabra hoy quiere grabarse en tu corazón. Hoy quiere hacer el cambio. Hoy quiere revelarte una autoridad, un poder para ser libre. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Jesus, no, I worship you, I live to worship you, I live to worship you. To worship, I live to worship.